estamos al aire. ¿Se alcanzó a escuchar esa parte? Sí. Ay, no Claudia sé. Álamo, ¿cómo estamos? Quemantes declaraciones que no dan para estos tiempos, pero bueno. Hay que tener mucho cuidado. 8:32 y ya estamos con la mitad de nuestro panel de análisis. Luz Poblete va a estar... Ya se une. Ya se une en cualquier momento, pero estamos Ya con llega la luz. Osvaldo Andrade, Ya llega la luz. ex ministro del Trabajo, ex diputado también y además un histórico del Partido Socialista. ¿Cómo está, Osvaldo? ¿Qué tal? Bien, muchas gracias. Buenos días. Ya. Buenos días, Osvaldo Andrade. Usted, voy a decirle usted, porque usted ha pasado varios momentos duros en la política, ha presidido el Partido Socialista. Hoy un militante destacado de su partido, el ex subsecretario Manuel Monsalve, está en una situación muy compleja en lo personal por las acusaciones de abuso y violación que enfrenta, que ya es grave per se, y también, digamos, por lo que significó este movimiento, este terremoto, este tsunami, llámalo como quiera, en el oficialismo, en el gobierno. Primero, ¿cómo lo ve? ¿Cuál es el nivel de gravedad que tiene esta situación? Porque para muchos dicen, hoy día el gobierno está en jaque y la situación de Manuel Monsalve es brutal. O sea, yo creo que la situación es grave, eso no tengo ninguna duda. Es grave desde el punto de vista de la persona, de Manuel Monsalve, que está siendo objeto de una investigación, probablemente va a ser objeto de una formalización, se va a discutir respecto a las cautelares que pudieran afectarle, puede que termine detenido, evidentemente. En consecuencia, para él es una situación grave y yo trataría de circunscribir en lo que a él se respecta a que el tema está en el Ministerio Público, en el ámbito judicial penal y ahí habrá que ver. Tendrá su Pero defensa. es difícil desligarlo a la suerte del gobierno. Pero para los efectos de la conversación vale la pena hacerlo, porque yo creo que el gobierno tiene su propio problema, digamos, ¿no? Y es que efectivamente no ha estado bien, y hay consenso en que no ha estado bien en la generación de una disposición político-publicitaria que no afecte la figura presidencial, que finalmente es lo que los gobiernos tienen que cautelar. ¿Qué es lo que no ha hecho? Perdón, pero en ese punto. Yo ¿Qué creo es que a no su se ha- juicio lo que no se ha hecho bien No en se ha esta crisis? cautelado la figura presidencial. Pero si tampoco él se ha cautelado a sí mismo. Bueno, pero es que a veces cautelar la figura presidencial es a pesar del presidente, pues. Pero eso trató de hacer Bueno, la pero- jefa de comunicaciones del presidente y no le hicieron caso. Entonces hay que insistir, pero no hay que rendirse, digamos. Lo peor que puede pasar. A veces hay cosas que hay que hacer contra la opinión del presidente, sí, porque finalmente el presidente es una persona, pero la presidencia es una institución que nos merece y debiera merecernos con preocupación a todos los chilenos. O sea, partiendo por la mala decisión del presidente de haber dado O sea, esa conferencia de prensa el día viernes, entonces. No me siento llamado a hacer, este último tiempo está muy de moda estos analistas que se dedican a ir paso a paso, por menor, que dijo, que no dijo, que debió. En el fondo ¿para qué? El No tiene manejo en sentido. general. Yo creo que había una buena intención y como los gobiernos no se evalúan por las intenciones, sino que por los resultados, el resultado está a la vista y hay que enfrentarlo y resolverlo. Ya, en lo político, Osvaldo Andrade, en lo político, uno también ha visto que se vuelve a abrir. Saludamos a Luz Poblete, que se acaba llegó la de luz. unir. Dos gotas y el Llegó la luz. Llegó la luz. Sí, llegó ya. la luz. Bienvenida, Luz. Párate aquí, Osvaldo Andrade. En algo que hemos visto que siempre ha tenido un poquito de roce, así un poco áspera la relación del Partido Socialista con el Frente Amplio. Se han querido casi por obligación, pero no es que se enamoraron a la primera, digamos. Las declaraciones del diputado Gonzalo Vinter, esto es político, acusando a Manuel Monsalve como un traidor al presidente Boric. Bueno, lo que pasa en estas circunstancias y cuando se tiene poca experiencia en manejo de crisis, es que hay demasiadas declaraciones muy destempladas, muy desafortunadas. Entonces, usted lo atribuye a la inexperiencia quiero atribuirlo a la experiencia para no ir más allá. de Gonzalo Vinter. Bueno, y de muchos otros que han opinado este último tiempo, Raúl Soto por este otro lado. O sea, realmente ha sido a los desaciertos del gobierno habría que agregar los desaciertos de los parlamentarios que en teoría debieran cautelar que al gobierno le vaya bien. Y no hay nada peor que cuando un gobierno está en dificultades, sus coaliciones también entran en conflicto. O sea, esto es del ABC. Yo creo que lo que hay que hacer es colaborar con el gobierno en este momento y me atrevería a sugerir algo. Mire, el lunes vamos a tener resultados. De las elecciones. De las elecciones municipales. Algunos van a ganar, otros bueno, en estas elecciones tienen la virtud de que todos ganan y todos pierden Siempre, un poquito. Entonces, la lectura. Pero el lunes hay una situación política distinta. No soy de los que piensan que va a disminuir la polarización porque es muy probable que en muchas partes hayan segunda vuelta en gobernador. Entonces, las polarizaciones en muchas regiones, espero que no en la metropolitana, ya sería el colmo, pero va a persistir.
Entonces, creo que los partidos, y ahora hablo del Partido Socialista, como militante, no tengo roles dirigenciales, debiera proponerle al gobierno y el presidente debiera convocar el día lunes a voy a usar el lenguaje que le gusta mucho a los beatos, a un cónclave de los partidos, sugerir una hoja de ruta para lo que queda de gobierno, que es un año y algo, una hoja de ruta viable, posible, que tenga posibilidad de ser factible, que la converse y la convenga con sus partidos, que los partidos se comprometan a respaldarla, que abra un camino de conversación con la oposición en esta agenda viable, insisto en la viabilidad, porque ¿para qué vamos a volver a las reformas estructurales del estallido? Sí, ya está, ya fue. Ya fue. Y salgamos para adelante, porque hay algo que es inevitable en el resultado del lunes. Insisto, van a ganar uno a perder otro, pero pareciera ser que le va a ir bien al nulo y al blanco. Eso es Como lo que han voto de dicho. castigo. En consecuencia, con esto termino, disculpe, me estoy aprovechando que la luz no Sí, no, pero ya llegó. Le pido excusa. En consecuencia, si es así, y hay muchos votos nulos y hay muchos votos, el impacto al sistema político es, mire, no queremos saber nada de ustedes. Y venimos a votar porque nos amenazan con una multa, y por eso venimos, pero váyanse a la punta del cerro. Entonces, o te haces cargo de eso, o ya nos rendimos simplemente. Luz, ¿tú coincides en que ese puede ser la consecuencia o los efectos de todo lo que ha ocurrido en las elecciones de este fin de semana? Y te lo uno porque hace 2 semanas la pregunta era cómo iba a afectar a la derecha el caso Audios en las elecciones. Exacto. Y ahora es, ¿y cómo va a afectar el caso Monsalve al oficialismo? Entonces, ¿te parece estar esto neteado? ¿Cómo crees que se traduce finalmente? Se podría traducir. Como es así, para el ciudadano común, el que va a ir a votar obligatoriamente este fin de semana, 2 días, esto le significa, como dice Osvaldo, una nueva desilusión o profundizar en la desafección que hay de la política en elecciones que son locales. Ahora, a mí me pasa que que en el análisis, de hecho, el Laboratorio de Democracia y Gobierno de la Universidad de San Sebastián, con el profesor y doctor Kenneth Bunker, se hizo un análisis, por ejemplo, de quiénes estaban inscritos, y ya todavía sigue habiendo la tendencia de los independientes. Cuando vemos las campañas en la calle, vemos que nadie pone el logo del partido. O sea, pero de verdad tú no quién sabes quién es quién, sobre todo en una elección tan masiva como es la de concejales y las de core. Porque uno al alcalde lo puede identificar de qué sector es, pero a un concejal, hasta que no llegas a la papeleta, tienes que buscar el loguito por último para saber dónde está el nombre o ver algún nombre conocido. Eso ya te habla de esa desafección. Entonces yo estoy de acuerdo con Osvaldo. Yo creo que la noticia el lunes va a ser o de nulos y blancos, o porque obviamente el voto es obligatorio, así que tanta abstención no va a haber, va a estar dentro del promedio. Y lo otro, la elección de independientes. Yo creo que son las dos cosas que yo estaría atento a lo que va a pasar el lunes, que solo viene a confirmar la tendencia de las últimas elecciones, que no han sido pocas. Bueno, de todas maneras, la próxima semana vamos a estar analizando lo que pasa en la elección. Solo agregaría lo que ya te planteaba para el lunes. Es que me gustaría que volviéramos solo al decirte miércoles. que si hay una nueva agenda, una carta de navegación para lo que resta, y hay un acuerdo con los partidos, y hay una línea de trabajo con la oposición, también hay que pensar cuál es el elenco ministerial que acompaña. Eso iba a El preguntar. cambio de gabinete Parece- Prefería decirlo para que no me lo preguntara. Ya, que eso lo iba a preguntar yo, pero igual yo sé que la Claudia quiere Sí, volver a quiero hoy. volver al miércoles porque la otra semana vamos a tener que analizar sí o sí No, si es eso y necesario cambio cambio de de gabinete. No vamos a estar nosotros. entonces. ¿Cómo no va a estar? No, porque no- Acérquese al Acérquese micrófono, al Osvaldo Andrade. micrófono. Ya, pero podemos solamente Sí. antes de eso, Claudia, tomar lo que dice Osvaldo. ¿Es necesario, cree usted, para esta segunda parte, última parte, después del lunes, un cambio de gabinete donde debiera salir, por ejemplo, la ministra del Interior, Carolina Toá? Es que depende, por eso insisto que la decisión de un cambio de gabinete no es una decisión en sí misma, es parte de un estratagema, por decirlo así. Si hay una carta de navegación en lo que resta, queda un año y algo de gobierno, hay un resultado a la vista que probablemente tenga los ingredientes que Lu y yo hemos coincidido en señalar. O sea, hay una señal ciudadana de que no queremos seguir en esto porque no le creemos a nadie. ¿Para qué vamos a haber escrito tanto sobre esto? Si es así, es probable que el presidente también tenga que tomar la decisión. Además, a puertas de que pronto tienen que salir los que van a ser candidatos, etcétera. Tenga que tomar la decisión respecto a cuál es el elenco más adecuado para esta fase de su gestión de gobierno.
Pero eso ya es una decisión que tiene que ver con él. Pues si a Pero- lo mejor la carta de navegación es tal que le sirven los mismos que están, eso lo tendrá que resolver él. Si es genuina y tiene viabilidad y tiene posibilidad de conversarse con la oposición, que también tiene su propio problema, porque vamos a ver cómo le Y va a que le republicar. conviene esa conversación a la oposición. Porque si esta oposición está pensando en ser gobierno la próxima vez, no puede tampoco irse en picada en contra, sobre todo en la última parte, porque lo que va a No puede ocurrir, cerrar la puerta a porque todo. ya sabemos lo que ocurre con eso, ya sabemos cómo actúan las oposiciones. Y esta oposición, si después pasa a ser oficialismo y va a tener esa otra posición en contra, sabemos que le puede decir que no hay un cambio al sistema político, que al parecer sí hay acuerdo, pero no sé si hay tanta voluntad de acción y de poder dejar esa reforma sobre la mesa en este año y tanto que queda. La verdad es que se le puede poner de nuevo color de hormiga a un siguiente Sí. gobierno. Entonces, creo que también en la misma reflexión que tiene que tener evidentemente el gobierno el día lunes, es la misma reflexión que tiene que tener la oposición respecto del proyecto que le va a proponer el próximo año en las elecciones presidenciales y parlamentarias a Chile. Y por otro lado, en qué relación va a quedar con la que debiera ser su Sí. oposición después. Claro, lo que llama la atención es que veíamos, hay errores de la derecha, mira el caso audio, el sueldo millonario de Marcela Cubillo, y van todos los de la izquierda a pegarle. Viene ahora el caso y vienen todos a pegar. Entonces, realmente la ciudadanía ve esto casi como una tira cómica de los monos animados, y mucho. con rabia, ¿no? Pero que todos van y vuelven. Yo entrevisté hace como 3 semanas al cientista político Juan Pablo Luna, en La Tercera, y él decía, el problema es estructural, están todos jodidos. Y yo salí de esa entrevista con un pesimismo y le dije, oye, Juan Pablo Luna, pero qué manera de, qué pesimismo el tuyo, o sea, qué manera de ver todo tan negro. Y a medida que han pasado esta semana, solo me queda pedirle disculpas a Juan Pablo Luna por haberle dicho que era un pesimista, porque la verdad es que su radiografía, en un libro que además lanza hoy día, que se llama Democracia Muerta, es tal O sea, cual. ya el nombre es ¿Por dramático. qué lo digo? Porque lo que ustedes plantean, Osvaldo Andrade y Luz Poblete, conociendo esos mundos políticos, dicen, bueno, aquí puede venir una avalancha de votos nulos y blancos del enojo de la ciudadanía. A ver, ¿recién sabemos que la ciudadanía está enojada con el sistema político? ¿Y por qué el mundo político dice que la ciudadanía está tan enojada con los políticos? Bueno, si son ellos mismos. Entonces, este mundo político está como ciego, sordo y mudo frente a algo que la ciudadanía viene expresando hace ya un rato largo. A mí, al Sí. igual, perdón Osvaldo, por favor. al igual que a ti, siempre me ha quedado la sensación, y uno que lo ha mirado desde dentro, hoy día con Osvaldo lo miramos un poquito más de afuera, siendo militantes, porque Sí. a lo que no hemos renunciado es a esa lealtad de decir, ¿es necesaria la política para un país? Sí, es necesaria. Es un eje central como lo es lo social y lo económico para conformar una sociedad, por supuesto que sí. Que hay que reivindicarla, reencantarse, traer gente nueva, gente buena para que haga buena política, sí. ¿Son todos malos? Porque también convengamos que muchas de las situaciones que hemos visto son algunos grupos, una persona, un acto personal, pero lamentablemente sí se mete a todos dentro del mismo saco. Y de eso sí, la política y los políticos, no sé si decir nos debemos hacer cargo, pero quienes estamos, al menos en el servicio público, sí tenemos que demostrar que se puede reivindicar. ¿Es tan pesimista? Lo puede ser, pero también depende de la lectura que le hagamos. Y yo, al igual que tú, Claudia, y la ciudadanía en general, sí veo esa desconexión. Es como que pasan estas cosas y pero ¿cómo es posible que no aprendamos de la experiencia? Estos no son casos nuevos. La corrupción, que a veces da más, que eso es lo peligroso. Porque antes eran casos aislados. Entonces la duda queda, ¿estos siguen siendo casos aislados o de verdad la política está podrida por dentro? ¿Y cómo hacer? Y por eso la reforma al sistema político, que la gente no entiende, que le da lo mismo, que Que es fome, una claro. pérdida de tiempo probablemente para hacer reforma más estructural en el sentido social de los términos, pero sí logra hacer una configuración que pueda ser distinta y que le dé un poco de aire a la política para salir del atrincheramiento, salir un poquito más de la polarización. Bueno, la diferencia que hay entre un analista y un político es que el analista puede ver todo negro. Y escribe y la Sí. gente lo pesca, y incluso puede escribir hasta libros sobre estas cosas. Y estudia, porque, Y, claro, no, porque es son una forma estudiosos, de- son de- estudiosos esta desarrollar gente. túneles sin luz no es tan complicado. La diferencia es que la política tiene que hacerse cargo. Y en consecuencia, cuando se ve todo negro, tiene que encontrar por dónde hay posibilidad Salida. de poner luz. Porque en Chile se produce una paradoja.
Y es que todo el mundo dice que la política son unos tales por cuales, pero todo el mundo espera que la política enfrente los problemas y los trate de resolver. Tanto es así, que a propósito del estallido, finalmente se recurrió a la política para que hubiera un mecanismo de salida. Podría haber sido bueno o malo, pero se recurrió a la política. Y cuando la gente dice que los políticos son todos unos tales por cuales, al mismo tiempo le digo, ya, pero hagan algo. O sea, hay una interpelación y uno se tiene que hacer cargo de esa interpelación, porque de lo contrario se jubila, ¿no? Claro, y tampoco es buena idea porque las pensiones no son muy buenas. Entonces, entonces hay una demanda que se tiene que hacer cargo. Por eso mi tesis es demasiado ampuloso. Mi idea de que el lunes se tomen decisiones que vayan más allá de que si en Santiago ganó uno u otro, y si pareciera ser que a los que pensaban que le iba a ir espectacular no le va a ir tan espectacular, y a los que pensaban que iban a ser derrotados brutalmente tampoco. O sea, al final fíjate que la sensatez ciudadana es bastante más interesante. Osvaldo, yo quiero aprovechar que uno de sus chapas, iba a decir, es un histórico del Partido Socialista. Y el Partido Socialista parece estar quedando medio herido con el caso Monsalve, no solamente porque obviamente quien sale del gabinete, más allá de todo lo que implica el caso, pero quien sale en términos políticos es un militante del Partido Socialista, por lo tanto hay el Partido Socialista que afuera del Ministerio del Interior, además salen una cantidad de asesores, Analía Uriarte, que también es otra, Gabriel de la Fuente, que son todos también socialistas históricos que estaban ahí, y ingresa Luis Cordero, que no es militante, no tiene partido y no es del Partido Socialista, y además... Pero su jefe de gabinete es un militante socialista. Sí, exactamente, ya, pero... Para que no quedamos tan fuera. Para que no quedamos tan fuera. Parece que no ha sido suficiente, por lo menos para la presidenta del partido, pero además se une el hecho de que el partido... Al parecer, eso es lo que ha dicho la presidenta, se enteraron de lo que estaba pasando con Monsalve por la prensa. Por la prensa. Sí, esa mañana del jueves, literalmente. ¿Lo han tratado mal al partido, el gobierno, en este paso? Es que eso es lo menos, relevante. Pero se lo digo. No me ningunee la pregunta. No, por favor. Usted puede contestar lo que quiera. Gracias. Porque me imagino que para Paulina Bodanovich sí es importante, al parecer. Yo entiendo que hay que tener mucho cuidado hoy día con la respuesta, pero digo no menos relevante no por la naturaleza de su pregunta, sino que desde el punto de vista de la naturaleza del problema y la importancia que tiene el problema. Usted comprenderá. Es mucho más profundo el problema. Claro, entonces sí, que dejarlo el Partido Socialista no debiera estar sentido. O sea, cuando yo le digo que lo que nosotros debieran proponerle al presidente es que se haga un cónclave y que ya le procede, es porque si nos quedamos en la escaramuza que no sabe el presidente, nos quedamos fuera del Ministerio del Interior, así que nos vamos a taimar. Así que no cuente con nosotros, nos vamos a salir del gobierno, por favor. O sea, de verdad, no creo que sea relevante para la profundidad y naturaleza del problema que tenemos. Y creo además que si estamos pensando en que lo que la gente espera de la política es precisamente conducta de esa naturaleza, de ningún modo. Nosotros hemos tenido momentos mucho más jodidos que esto. Un partido de casi 100 años, usted comprenderá, hemos tenido aconteceres y hemos salido adelante porque precisamente opera finalmente una sensatez y una prudencia. No es casual que en la nómina de las últimas encuestas estemos en el primer lugar de la apreciación ciudadana. Ahora, claro, con 40% que no quiere nada con nadie, ¿de acuerdo? O sea, es una victoria media a lo perro, pero no es casual. Es porque somos capaces de enfrentar estas cosas. Entonces, de verdad, Cordero es una persona muy cercana a nuestro mundo, además. La ministra del Interior sigue siendo una persona del socialismo democrático. Nosotros tenemos un compromiso con el gobierno del presidente Boric y por eso lo que yo planteo es que le propongamos fórmulas de salida y no vamos a decirle, es que sabe, la conferencia de prensa que usted dijo fue una locura. Ya, yo escuchaba a Isidro hace un rato atrás que hacía una larga panorámica de lo que se dio a hacer, lo que yo decía. Isidro fue compañero mío de gabinete y era un tipo que tenía una noción política y a lo mejor lo que debería estar pensando cómo proponen ellos salir de esto, más que hacer la panorámica de un comentarista, ¿no? Luz Poblete. Sí, no, yo pensaba más de sentirse, si se lo comunicó o no a la presidenta del partido, además de quién era tan delicado el tema que es cierto que a veces tú tienes que comerte el sapo y guardar silencio. Y guardar silencio y decir, bueno, obviamente se puede sentir enojar o lo puede entender, que era un caso delicado. A mí lo que me parece digno de cuestionar es
¿por qué se esperó a que saliera la prensa para anunciar algo así? Que es la duda que queda, ¿no? Que habían pasado más de 48 horas, que él estaba ejerciendo funciones formales dentro del gobierno, sabiendo que estaba este caso que les podía reventar en la cara. Eso es lo que me parece sin experiencia. Eso es lo que me parece el error garrafal tremendo. Frente a algo que iba a ser una crisis sí o sí. Era como evitar lo inevitable, ¿no? Explotar el martes iba a explotar igual como crisis, y al agrandarlo, uno sabe que dilatar los problemas y no enfrentarlos cuando tienen que ser genera mucho más especulación. Voy a ser más brutal que tú. Que yo hablo muy bonito. Sí, dejemos al margen el tema del acontecer del delito sexual. Ya el solo hecho de que un ministro del Interior se dé la posibilidad de ir a tomarse unos copetes. Un día domingo que está en funciones. Ya es un desacierto político tremendo, y ya es suficiente para que no pueda seguir la tarea. Al ser de brutal. Sí. Osvaldo Andrade, Luz Poblete, muchísimas gracias por este análisis de miércoles.